y esto es necesario tenerlo en cuenta si queremos entender el modus operandi de Estados Unidos, su mentalidad, su forma de actuar y de ver y entender el mundo o de no entenderlo. Y es lo siguiente: la historia, cualquier manual medianamente bueno de historia nos enseña que los imperios a lo largo de la historia humana se han formado en procesos interminables de guerras. Desde los hititas, en lo que se sabe de aquella civilización de Anatolia, hasta la Segunda Guerra Mundial, esta ha sido la pauta de todos los imperios. Si España hizo el suyo en guerra con las provincias holandesas, con Gran Bretaña, con Inglaterra, perdón, con Francia, combatiendo en Italia contra los turcos, etcétera. Fueron 400 años sin parar. El Imperio francés se hizo igual, combatiendo contra Inglaterra, contra los austriacos, contra los españoles, y los británicos igual. Estados Unidos hicieron su imperio de rebote. Y esto es así. Y te lo voy a anticipar ahora porque el año próximo saco yo un libro que ya lo tengo escrito al 70%, en que yo a Estados Unidos le llamo el imperio accidental. Porque los imperios, todos los imperios se han formado a base de su esfuerzo y de sacrificar muchísimas vidas de sus ciudadanos. Ten en cuenta que una de las causas de la decadencia del Imperio Español fue precisamente el reclutamiento constante de jóvenes para sostener guerras, que la ruina de Europa en las guerras napoleónicas fue el reclutamiento masivo de campesinos para formar aquellos enormes ejércitos, lo que llevó a los países a la ruina. ¿Verdad? Pero Estados Unidos ha sido un receptor de los desastres de Europa esencialmente. En la historia te encuentras que el primer gran despegue económico de Estados Unidos fueron precisamente las guerras napoleónicas. Como Europa se había quedado sin campesinos, y sin campesinos no hay agricultura, y sin agricultura no hay alimento, entonces Estados Unidos estaba ahí y se puso, digamos, hasta el bigote, vendiendo todo lo que podía vender de alimentos a las potencias europeas. Con tanto éxito que llegó a tener una flota de 400 barcos mercantes, que era una monstruosidad para la época. Y ello sea de paso una circunstancia que Latinoamérica no aprovechó, porque nuestros gobernantes estaban matándose encarnizadamente entre ellos, de manera que Estados Unidos aprovechó las guerras napoleónicas para su primera fase de enriquecimiento, mientras en Latinoamérica pues nos matábamos entre nosotros, con lo cual la ocasión se desaprovechó. El segundo, y esto lo han señalado todos los economistas, el segundo mayor y más increíble regalo que haya tenido país alguno en economía fue la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos le vendió a todos los contendientes hasta 1917, en que decidió declarar la guerra a Alemania. Pero ya para entonces su PIB se había multiplicado por 400. Yo lo señalo en varios de mis libros, porque fue la ruina de España, de Europa, la riqueza de Estados Unidos. Y esto se consolidó con la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial devastó Europa, sobre todo a la Europa industrial, de manera que en 1945 prácticamente todo lo que se producía de industrial en este mundo salía de Estados Unidos. Entonces ellos han llegado al poder que llegaron a tener sin haber sacrificado realmente nada. Si sumamos todos los muertos que han tenido Estados Unidos en guerras exteriores, no llega a los muertos en una de las grandes batallas de la Primera Guerra Mundial. Y eso ha dejado una secuela psicológica muy grande. Y es que
el pueblo estadounidense no está acostumbrado a combatir con iguales. Su historia ha sido matar indios, esclavizar negros, robarle la mitad del territorio a un México que, dicho sea de paso, entonces no existía porque estaba dividido en 7 u 8 pedazos en guerra entre ellos, ¿ya? Ir a la guerra con la decrépita España del 98, sin barcos, sin soldados, y después su gran gloria es la guerra con Japón. Pero fíjate, Japón tenía el 50% de su esfuerzo militar concentrado en China. Un tercio lo tenía fragmentado de Filipinas a Corea, de manera que Estados Unidos va a la guerra contra un tercio del poder japonés. Y mientras Estados Unidos destina el 90% de su poderío a luchar contra un tercio del poderío japonés, es por eso, por ejemplo, que el desembarco en Normandía no se da hasta junio del 44, cuando ya la Unión Soviética ha ganado la guerra en Europa. Entonces, eso le lleva a dos cosas. Uno, a creerse un pueblo elegido. Es decir, Dios nos ha designado a nosotros como el nuevo Israel. Y por eso nos ha regalado todo, tantos dones, tierras feraces, etcétera, esta riqueza que nos hemos caído del cielo, porque no hemos hecho grandes sacrificios, pero Dios nos la ha dado. Y eso lleva también al lado contrario. Como no están acostumbrados a hacer enormes sacrificios, Estados Unidos pierde las guerras con que le hagan unos pocos miles de muertos. Es decir, en Vietnam murieron 65,000 soldados, que es menos de lo que moría en Verdún en un día alemanes, franceses y británicos. En Corea tuvieron como 5,000 bajas. De manera que todo en Estados Unidos es como una escenificación de Hollywood, porque ellos no van a hacer nunca una movilización masiva para ir a ninguna guerra, a ninguna parte. Entre otras cosas, y aquí la geografía tiene un factor determinante, el aislamiento geográfico que permitió a Estados Unidos beneficiarse de las guerras europeas, porque podía participar sin que le alcanzara ni un solo cañonazo, se le ha vuelto en contra. Porque el mundo ha cambiado tanto en todos los sentidos que el aislamiento geográfico ahora actúa totalmente en contra de Estados Unidos. Y esto implica que aunque decidieran, que no lo harán nunca, una movilización masiva de soldados, Ariel, es imposible mover a 1 millón de soldados por mar. Es imposible absolutamente en la era de los misiles y de los submarinos. Porque de ese 1 millón de soldados no llegará ninguno a destino. Te los van a hundir todos en el mar. Entonces, hay mucho bla, bla, bla. Pero realmente Estados Unidos necesita, y ojo, que en esto tiene una gran equivalencia con el Imperio Británico, porque Gran Bretaña nunca ha tenido una gran población. Por lo tanto, no podía nunca ni reclutar masivamente, ni tampoco moverlos masivamente, porque no había barcos. Ten en cuenta que las grandes movilizaciones de soldados británicos pues podían llegar a 25 o 30,000 soldados. Más no. Y entonces Gran Bretaña se inventó lo de los ejércitos cipayos. Su dominio sobre la India no fue un dominio militar. Agarró a las castas dominantes, a los maharajas, que son el equivalente de las oligarquías latinoamericanas, y les dijo, los dejo a ustedes con su poder, su riqueza y el expolio de sus pueblos, a cambio de que ustedes nos dejen expoliar este país como nos dé la gana. Y ahí formaron enormes ejércitos con soldados indios, ¿ya? Y con esos soldados despachaban expediciones punitivas a Birmania, incluso en Guyana hay una gran población india, ¿ya?
Pero a la hora de la verdad, cuando Gran Bretaña tenía que enfrentar enormes desafíos, como Napoleón, ¿ya?, como Hitler, era incapaz de hacer nada. Es decir, si en las dos guerras mundiales no interviene Estados Unidos, Gran Bretaña no hubiera podido nunca ganar una guerra. Entonces, esa situación es mutatis mutandis la de Estados Unidos ahora. Él necesita que los ucranianos mueran por Estados Unidos, que los europeos mueran por Estados Unidos, que los taiwaneses mueran por Estados Unidos, que lo hagan los surcoreanos, porque ellos no pueden, aunque quieran, mover la cantidad de soldados que implicarían guerras contra potencias como China, como Rusia, por favor. ¿Ya? Es decir, ¿de dónde saca Estados Unidos soldados para combatir contra China? ¿Y desde qué territorio? ¿Ya? Entonces hay aquí toda una construcción peliculesca del kibutz sionista que es Hollywood, de los políticos estadounidenses, de las agencias de prensa, y eso te explica el mito de Superman, ¿sabes? Yo esto lo refiero a título de anécdota, pero no anécdota, porque ten en cuenta que Argentina produjo Mafalda, ¿ya?, Chile a Condorito, ¿ya?, México a Cantinflas, a Chespirito y cosas así. En Francia es Asterix, ¿ya?, en España Mortadelo y Filemón, pero Estados Unidos es Superman, es Batman, es Aquaman, son superhombres, superpoderosos, todos los genios, ¿me entiendes? Eso es una manifestación de la psicología que proviene de este criterio forjado en el siglo XIX de ser el nuevo Israel y que se manifiesta en la construcción de superhéroes que son la representación imaginaria de Estados Unidos, que no se corresponde en realidad con los hechos, absolutamente.